El hombre que me abrazó mientras yo lloraba sobre el ataúd de mis papás llevaba meses acostándose con mi esposa. Y lo peor, ya se estaban repartiendo mi herencia. A los que están escuchando, les voy a contar cómo mi vida perfecta se hizo pedazos en un fin de semana de campamento. Cómo descubrí que las personas en las que más confiaba en este mundo estaban esperando a que mis jefes fallecieran para intentar quedarse con todo lo que era mío, mientras planeaban una vida juntos a mis espaldas. Así que si alguna vez han confiado ciegamente en alguien, si creen que conocen a su pareja o a su mejor amigo, quédense hasta el final, porque esta historia les va a revolver el estómago. Llevo 12 años con mi esposa. Nos conocimos en la universidad, de esos amores que empiezan con miradas en la biblioteca y terminan jurándose amor eterno frente a un altar. Teníamos 4 años de casados, y hasta hace poco yo sentía que ella era mi único refugio seguro en este pinche mundo. Especialmente después de que mis papás fallecieron en un accidente automovilístico hace 2 años. Perder a tus padres de golpe te cambia la vida, banda. Un día están ahí, regañándote porque no les marcas seguido, y al siguiente estás firmando papeles en una funeraria sin poder procesar que ya no los vas a volver a ver. Mi esposa estuvo conmigo en cada momento, me sostuvo cuando me derrumbé, y mi mejor amigo, el que fue mi testigo en la boda, también estuvo ahí. Me abrazó frente al ataúd de mi jefe mientras yo lloraba como un niño chiquito, o al menos eso creí. Todo cambió en un viaje de campamento que hicimos con otras 2 parejas de amigos de toda la vida. Nos fuimos a un paraje boscoso de esos bien bonitos y fríos que tenemos aquí en México, ya saben, de esos donde el aire huele a pino y se siente que estás lejos de todo el desmadre de la ciudad. Era el último día del viaje. Yo andaba cargando las maletas a la camioneta, bien tranquilo, pensando que había sido un fin de semana chingón. Entonces levanté la vista y vi algo que me heló la sangre. Mi esposa se agachó a recoger algo del piso, y mi mejor amigo, el cabrón que había sido mi testigo de bodas, le pasó la mano por la cadera, despacio, con confianza, y luego le dio un apretón en el trasero. Pero eso no fue lo que me destrozó, banda. Lo que me rompió el corazón fue lo que vino después. Ella no se enojó, no le quitó la mano, no puso cara de incomodidad. Al contrario, le lanzó una sonrisa coqueta, juguetona, cómplice, de esas sonrisas que solo me dedicaba a mí en la intimidad. Me quedé paralizado, sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. El camino de regreso a la ciudad fue un martirio. Ella intentaba platicar de lo bien que nos la habíamos pasado, de los tacos que íbamos a cenar al llegar, de que teníamos que repetir el viaje pronto, y yo solo sentía un nudo en el estómago que no me dejaba ni respirar. Le mentí diciéndole que estaba estresado por la chamba, pero por dentro me estaba consumiendo la duda. Yo nunca he sido de los que revisan el celular de su pareja. Siempre confié ciegamente en ella. Pero esa maldita sonrisa no me dejaba en paz. Me perseguía cada vez que cerraba los ojos. La duda me carcomió tanto que terminé haciendo algo de lo que no me siento orgulloso, pero que me salvó la vida. Encontré su iPad viejo en un cajón. Ella casi no lo usaba y, para mi sorpresa, no tenía contraseña. Al abrirlo, vi que estaba vinculado a su cuenta de Telegram. Lo que encontré ahí fue una verdadera película de terror. Tenían un chat lleno de fotos explícitas, audios subidos de tono y planes detallados de cómo iban a dejarme para irse a vivir juntos. Llevaban 8 meses engañándome. 8 meses. Leí mensajes donde él le decía que solo tenían que aguantar un poco más, que pronto iban a poder estar juntos sin esconderse. Pero lo más asqueroso, lo que de verdad me revolvió el estómago, fue descubrir cómo hablaban de mí, con un desprecio absoluto, con burla. Este cabrón estuvo conmigo cuando enterré a mis papás, me abrazó mientras yo lloraba en el funeral, y ahora resultaba que se burlaba de mi dolor. Incluso aprovecharon un viaje que la esposa de él tuvo que hacer para cuidar a su mamá enferma, para verse en su propia casa, y reírse de cómo yo no sospechaba nada. Me sentí entumecido, como si estuviera viviendo la vida de otra persona, como si esto no pudiera estar pasándome a mí. Recordé la sensación de cuando perdí a mis jefes, ese vacío que te deja sin aire, esa sensación de que el mundo se detuvo, pero tú sigues cayendo. Me encerré en mi oficina bajo el pretexto de tener mucho trabajo acumulado,
y me dediqué a tomar capturas de pantalla de cada mensaje, de cada prueba, de cada foto que se enviaron. Necesitaba evidencias antes de que se dieran cuenta de que yo ya lo sabía todo. Pero lo que descubrí después fue lo que terminó de romper cualquier rastro de cariño que pudiera quedarme por ella. Mis papás me dejaron una herencia considerable en un fondo fiduciario. No soy millonario, pero es una lana que te cambia la vida. Yo siempre le dije a mi esposa que ese dinero era para nuestro futuro, para los hijos que algún día tendríamos, pero que no quería tocarlo ahorita porque me recordaba demasiado a ellos. Cada peso de ese fondo me dolía porque significaba que mis jefes ya no estaban. Pues resulta que mi amigo y ella ya estaban haciendo cuentas con ese dinero. El tipo le decía que, al divorciarnos, ella se quedaría con una buena parte de mi lana, que con eso iban a poner un negocio, que se iban a comprar una casa nueva, que iban a empezar su vida juntos con mi dinero, con el dinero que mis papás trabajaron toda su vida para dejarme. Me dolió en el alma ver que mi esposa, a quien mis papás quisieron como a una hija, estuviera planeando lucrar con su muerte. Ella cenó en su mesa, los abrazó en Navidad, les dijo suegros con cariño, y ahora estaba calculando cuánto le tocaría de la herencia que ellos dejaron. Me puse en contacto con un abogado de inmediato. Por suerte, aquí en México, los bienes heredados suelen estar protegidos si no los mezclas con los activos del matrimonio, y mi abogado me confirmó que ella no iba a ver ni un solo peso de ese fondo. Mientras yo planeaba mi salida, ella seguía actuando como la esposa perfecta. Llegaba del gimnasio y me besaba. Quería intimidad conmigo, me decía que me amaba. Y todo esto justo después de haberle mandado fotos en ropa interior al otro tipo. Su capacidad para mentir era casi diabólica. Me mantuve firme. Puse una cara de póker que hasta a mis compañeros de trabajo les daba miedo. Me decían que me veía frío, distante, pero era la única forma de no perder la cabeza, de no explotar antes de tiempo. Cuando por fin tuve los papeles del divorcio listos, decidí encararla, pero antes de hacerlo, me reuní con la esposa de mi amigo para mostrarle las pruebas. La pobre estaba devastada. Me contó que él ya se estaba distanciando de ella, que pensaba que era por estrés del trabajo, que no entendía qué estaba pasando. Le di el número de mi abogado y le dije que no estaba sola en esto, que los dos habíamos sido traicionados por las personas que más amábamos. Esa noche llegué al departamento y senté a mi esposa en la sala. Le pregunté si me amaba, si era feliz, si yo había sido un buen esposo. Ella, con una sonrisa nerviosa, me dijo que sí a todo, que yo era lo mejor que le había pasado, que éramos el uno para el otro. Entonces solté la bomba. Entonces, ¿por qué me engañas con mi mejor amigo? Su cara se puso blanca. Primero lo negó todo. Dijo que estaba loco, que de dónde sacaba esas ideas. Luego, cuando vio que yo no me movía, cambió la historia. Dijo que solo había sido un beso, una vez, que se puso borracha en un bar y que fue un error que no significó nada. Me empecé a reír, una risa amarga, vacía. Le aventé la tarjeta de mi abogado en la mesa y le dije: ya sé lo de los 8 meses, ya sé lo de los planes con la herencia, ya leí todo tu Telegram. Se quebró, empezó a llorar, a suplicar, a decir que fue un error, que ella me amaba, que podíamos ir a terapia, que podíamos superarlo juntos. Pero luego, cuando vio que yo no cedía, sacó su verdadera cara. Me gritó: ¿cómo vas a dejar a la única familia que te queda? Tú no tienes a nadie más. ¿Qué vas a hacer solo? Usó mi mayor trauma, la muerte de mis papás, mi soledad, para intentar manipularme y que me quedara con ella. Me fui a un hotel esa misma noche sin mirar atrás. Días después, mientras salía de mi oficina, me encontré al tipo afuera. Se bajó de su coche con cara de arrepentimiento falso y empezó con su discurso. Discúlpame, compadre. Las cosas simplemente pasaron. No queríamos lastimarte. Tú sabes cómo es esto. La rabia que había contenido durante semanas explotó. Lo agarré de la camisa y le solté un putazo que lo mandó al piso con la nariz sangrando. Me sentí mal después por perder el control, pero en ese momento sentí que finalmente le devolvía un poco del daño que me hizo. Pero la historia no acabó ahí, banda.
Poco después, ella me contactó para decirme que estaba embarazada, de 7 semanas. Me mandó fotos de un ultrasonido y me dijo que el bebé era mío, que era nuestra oportunidad para empezar de cero, que teníamos que intentarlo por nuestro hijo. Me sentí atrapado, confundido, y si realmente era mío, por un momento dudé. Pensé en detener el divorcio solo por el bebé, pero luego recordé sus mensajes, recordé cómo planeaba quedarse con mi dinero, recordé esa sonrisa que le dedicó al otro en el campamento. A través de amigos en común me enteré de la verdad. Ella y su amante habían tenido una pelea horrible. Resulta que ella intentó dejarlo para volver conmigo, y el tipo, bien despechado, le reveló todo a quien quisiera escucharlo. Ella solo quería regresar conmigo porque su abogado le dijo que no le iba a tocar nada de la herencia, que el fondo fiduciario estaba protegido, que se iba a quedar sin un peso y necesitaba mi dinero para mantener su estilo de vida. El embarazo era su última carta para no quedarse en la calle. Al final, cuando le exigí una prueba de ADN, me mandó un mensaje diciendo que había tenido un aborto espontáneo por el estrés que yo le estaba causando, así culpándome a mí. Honestamente, dudo que alguna vez haya estado embarazada. Creo que fue su último intento de manipulación, y cuando vio que yo no iba a ceder sin pruebas legales, tuvo que inventar el fin de la historia. Hoy, a 2 años de la muerte de mis papás, me encuentro solo, pero en paz. He perdido a mis padres, he perdido a mi esposa, he perdido a quien creía mi mejor amigo, pero he recuperado algo que vale más que todo eso, mi dignidad. El proceso de divorcio sigue su marcha y ella ya se dio cuenta de que no va a recibir ni un centavo de la herencia que tanto codiciaba. Ahora está con el tipo, viven juntos, pero su relación nació de la traición y la avaricia, y yo sé que eso no va a llegar muy lejos. El karma existe, banda, y les va a llegar. Estoy yendo a terapia, me estoy enfocando en el gimnasio, tratando de reconstruir mi vida desde cero. Las noches son duras. A veces el silencio en mi nuevo departamento es ensordecedor, pero prefiero estar solo que estar rodeado de víboras que solo esperaban mi desgracia para alimentarse de ella. Sé que algún día llegará alguien que valore la lealtad tanto como yo, alguien que me quiera por quien soy, no por lo que tengo, pero por ahora estoy aprendiendo a ser mi propia familia, a encontrar paz en mi propia compañía, a reconstruirme desde los cimientos. A todos los que están escuchando, les quiero dejar esta reflexión. A veces las personas que más amamos son las que más daño nos pueden hacer. Y no porque seamos tontos o ciegos, sino porque el amor nos hace vulnerables, nos hace confiar. Y eso no está mal. Lo que está mal es aprovecharse de esa confianza. Si alguna vez sienten que algo no está bien, si su instinto les dice que hay algo raro, no lo ignoren. Esa corazonada existe por algo. No tengan miedo de buscar la verdad, aunque duela, porque vivir en una mentira duele más. Y recuerden, perder a alguien que no te valora no es perder, es liberarse. Ahora les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han descubierto una traición de alguien cercano? ¿Cómo lo superaron? Déjenme su comentario, me encantaría leer sus historias. Y si conocen a alguien que esté pasando por algo similar, compártanle este video. A veces, saber que no estamos solos es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Nos vemos en la siguiente historia. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.